Muy buenos días. Voy a compartir con ustedes esta charla denominada El conflicto armado a la construcción de la paz total en Colombia, violencias basadas en género y resistencias de las mujeres. Anexo a esta charla hay un documento que es importante darle una lectura, así como también es importante tener claro y darle una lectura al punto quinto del acuerdo final de paz. Em, Históricamente, los roles asignados a las mujeres, los roles sociales asignados a las mujeres, las han condicionado a, a los lugares privados y domésticos y les han sido negadas a tener los roles o lugares políticos. Siempre han sido relegadas a permanecer en los espacios privados en relación a los escenarios de desarrollo y de trabajo, tanto para hombres y mujeres en el mundo. Igualmente, las mujeres han sido las únicas víctimas que terminan siendo culpabilizadas y estigmatizadas por las violencias sufridas, dado que en muchas ocasiones se les responsabiliza, se les culpabiliza de sus violencias y las situaciones de violencia por las que han tenido que pasar. Esto se evidencia justamente en los altos niveles de impunidad que se tienen, especialmente en Colombia, frente a las violencias basadas en género y en especial de la violencia sexual, que hoy llega al 90% de impunidad e injusticia ordinaria. El registro único de víctimas en Colombia arroja a hoy un total de 9.300.000 víctimas. De esas, 4.600.000 corresponden a hombres y 4.690.000 corresponden a mujeres, lo que indica que a pesar de ser muy pequeña la diferencia, terminan siendo las mujeres más victimizadas, estigmatizadas en el conflicto. Pero si miramos los procesos de paz que se han adelantado, como el caso de Justicia y Paz, que es uno de los más importantes que se han adelantado, de las 14.500 denuncias que se hicieron ante la Fiscalía General de la Nación, el tema de la violencia contra las mujeres y la violencia sexual fue muy poco tocado, fue muy poco abordado. Solo hay 64 denuncias que hacen alguna referencia a este tipo de delitos, ¿sí? Eso significa que solamente el 0.4% de las denuncias, del 100% de denuncias que se adelantaron en Justicia y Paz, corresponden a hechos relacionados con delitos sexuales o violencias basadas en género. Eso es súper importante tenerlo presente porque esto nos demuestra claramente el nivel de acceso a justicia que han tenido las mujeres víctimas en el conflicto armado colombiano. Las violencias basadas en género y la violencia sexual como uno de los delitos más fuertes que pueden tener las mujeres y las niñas, tanto la Corte Constitucional como la Corte Final considera que es uno de los delitos más graves y que ha sido una estrategia utilizada por todos los grupos armados. Aquí no hay ninguno que no la haya utilizado, o al menos eso es lo que demuestran las denuncias y los informes presentados por las mujeres. Y esto no es extraño, esto coincide claramente con la tendencia de otros países donde se han dado procesos de negociación en los que este tipo de delitos y este tipo de crímenes han sido utilizados como un arma de guerra. ¿Cuál fue el aprendizaje específico que nos dejó Justicia y Paz frente al tema? Y es que justamente no se puede tener solamente en cuenta la versión dada por el ofensor, o bueno, como lo llamen ustedes, agresor. Para la construcción de la verdad se requiere tener presente el relato ofrecido por el compareciente, por el ofensor, por el victimario, ¿sí? Y cotejarlo con la versión y el relato y la verdad que tiene que contar la víctima. Esto es central y es uno de los elementos más importantes que contiene el acuerdo de paz y que de alguna manera permite una mayor participación y una mayor acuciosidad en la investigación, como lo veremos más adelante.
Quiero de manera muy rápida plantear que el sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición, contenido en el punto quinto del acuerdo final, contiene 3 mecanismos y 2 medidas importantes. Estos 3 mecanismos son 2 extrajudiciales y uno judicial. Los 2 extrajudiciales, ustedes lo conocen, yo no me voy a detener en esto, es la Comisión de la Verdad, que acaba de terminar ya su misión, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como la JEP, ¿sí? Y además, las 2 medidas fundamentales son la reparación integral y las garantías de no repetición, que son importantísimas en la medida en que generemos procesos de reparación integral para las víctimas de manera adecuada, teniendo en cuenta sus necesidades, orientaciones y condiciones. Podemos generar procesos de garantías de no repetición, que no es otra cosa diferente a que el Estado tiene la obligación de garantizar que esto que ocurrió en el conflicto jamás vuelva a ocurrir. ¿No? Si esto no lo tenemos presente, creo que el proceso de reconciliación nunca se va a dar. El acuerdo final de paz contiene un elemento central para todo este proceso y es la justicia restaurativa. El acuerdo lo plantea justamente como el paradigma orientador y es súper central para entender la función que hoy se ejerce en la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Cuáles son esos elementos estratégicos de la justicia restaurativa? Pues el primer punto es la centralidad de las víctimas. Y esto todos lo conocemos como que las víctimas son el centro del acuerdo. Pero ¿qué significa ser el centro del acuerdo? Es, es participación, es garantías de derechos, garantías de justicia, reparación y garantías de no repetición. ¿No? Paralelo a eso está el reconocimiento de responsabilidades. Y esto, ¿quién lo debe plantear? Justamente los comparecientes. ¿Sí? Porque el sistema se basa justamente en la colaboración. Es decir, ¿qué significa esto? Que el compareciente que se acoja a la Jurisdicción Especial a la Jurisdicción Especial para la Paz debe contar la verdad. ¿Mm? La verdad de lo que ocurrió. Debe garantizar reparación y debe garantizar el cumplimiento de las sanciones a las cuales será sometido. Y el otro elemento central es la justicia prospectiva, que no es otra cosa más que garantizar la paz a las generaciones venideras, es decir, a los niñas que hoy están en construcción. Eso es parte de las garantías de no repetición, justamente. Que al futuro no, los niños y niñas que hoy están creciendo en Colombia tengan acceso a ese derecho de la paz, ya que no lo tuvimos nosotras y nosotros acá en este proceso. Como principios orientadores de la justicia restaurativa en el acuerdo final están, entre otros, porque son muchos, promover la participación de las víctimas, los comparecientes y la comunidad. Central, fundamental. Si no hay un acuerdo, si no hay un diálogo entre víctima, comunidad y compareciente, pues la reparación va a estar suelta, va a estar perdida, no, ¿de qué sirve una construcción de una vía si esa construcción de esa vía no le no le impacta a la comunidad y no le impacta a las víctimas? Buscar la identificación y reparación de los daños causados. ¿Esto qué significa? Esto significa que si sabemos y tenemos claro cuáles fueron los daños y qué reparaciones queremos como víctimas y como comunidad, esto ayuda al compareciente al reconocimiento pleno de su responsabilidad, porque no es decir yo hice y yo dejé de hacer, es que realmente haya un arrepentimiento real, que el compareciente pueda entender por qué lo hizo, quién lo mandó, y por qué no se negó nunca a hacerlo, y que la sociedad también conozca estas situaciones que muchos de ellos ni siquiera pudieron negarse, porque no estaba dentro de su posibilidad negarse, porque en el fondo muchos de ellos también fueron víctimas de este proceso. El otro aspecto es incorporar la dimensión individual y la sanción y reparación del delito, ¿sí? Es decir, si yo de manera individual reconozco que cometí graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario, pues voy a tener más claro por qué necesito pagar esa sanción y por qué requiere la comunidad y requiere la víctima una reparación por el delito que yo cometí.
¿Mm? Y esto finalmente pone en un lugar, ubica a la comunidad, ubica a las víctimas en un lugar. ¿Mm? Y esto le permite a las víctimas y a la comunidad identificar las causas que generaron el conflicto y que generaron también su victimización. Este enfoque, este acuerdo de paz tiene aspectos muy importantes que, mira, muchos acuerdos de paz en el mundo no lo han tenido, ¿sí? Y entre esos está el enfoque de género. Pero el acuerdo de paz planteó tres aspectos centrales. Uno, el enfoque territorial. Y eso significa que incorpora los territorios, incorpora las comunidades alejadas y entiende que el territorio también es una víctima. Está también el enfoque étnico, donde están eh, mm, negros, campesinos, comunidades raizales, palenqueros, afrocolombianos y la comunidad rom. Pero quizás el elemento más central y novedoso que tiene este acuerdo es el enfoque de género. ¿Por qué? Porque es el primer acuerdo en el mundo que incluye un enfoque de género como elemento central. Porque este acuerdo de paz reconoce que las mujeres y las niñas fueron las que resultaron mayormente afectadas y que esa afectación fue desproporcionada. Reconoce además que las condiciones estructurales de discriminación y violencia contra las mujeres las afectaron de manera inmensa, ¿sí? Reconoce igualmente que las mujeres rurales están en el centro del enfoque, porque este es un acuerdo que también incorpora el tema campesino, aunque no se le haya dado en Colombia un aspecto central en esto. Creo que esa es una deuda que hasta hoy se tiene en el acuerdo y hasta hoy en la implementación del acuerdo ha sido una deuda que vale la pena empezar a evidenciar. Promueve el empoderamiento de las mujeres y la equidad de género, elementos centrales en el acuerdo y en la garantía de derechos. Y busca superar la impunidad y responder a las consecuencias y los impactos que la guerra generó en la vida de las mujeres víctimas. Y aquí, entonces, me remonto nuevamente a qué elementos contiene la centralidad de las víctimas, porque esto es central a la hora de poder hacer exigibilidad de derechos y exigibilidad del derecho a la justicia. Entonces, la centralidad de las víctimas reconoce las identidades y condiciones. ¿Qué significa eso? Que las consecuencias y los impactos que la guerra generó en los cuerpos de las mujeres heterosexuales son diferentes a las consecuencias y los impactos que la guerra generó en las mujeres trans. Y también es diferente entre las mujeres heterosexuales, porque la guerra generó unos impactos y unas consecuencias en las indígenas diferentes a las mujeres rurales, en las indígenas diferentes a las mujeres negras, entre las mujeres negras y las mujeres blancas, y entre las mujeres campesinas y las mujeres urbanas. O sea, eso lo tiene en cuenta el enfoque de género y lo tiene en cuenta el acuerdo. ¿Para qué? Para poder establecer y determinar cuáles pueden ser las mejores y las más posibles reparaciones adecuadas para cada una de estas poblaciones. Pero además, la centralidad de las víctimas reconoce que existen relaciones de poder y estatus entre unas y otras, ¿sí? Es decir, que las consecuencias y los impactos que pudo haber generado el secuestro en mujeres rurales es diferente a las consecuencias e impactos que pudo haber generado el secuestro en mujeres urbanas o en mujeres analfabetas y mujeres que han tenido una posibilidad de estudio. Esos son elementos que hay que tener presente a la hora de establecer claramente cómo pueden ser esas reparaciones y cómo puede determinarse cuáles han sido esas consecuencias y especialmente los impactos que la guerra generó en cada una de estas poblaciones de manera individual y de manera colectiva. Para eso el acuerdo final establece que el enfoque de género tiene dos elementos centrales y por eso lo define como una estrategia dual.
Por un lado está el empoderamiento de las mujeres y por otro lado está la búsqueda de la equidad de género. ¿Pero esto qué es? ¿Mm? El acuerdo final busca el empoderamiento de las mujeres a partir de lo que esto implica, y es generar nuevas prácticas institucionales en la justicia, en la JEP, para que el derecho a la justicia pueda establecer transformaciones en esas relaciones desiguales y abusivas de poder entre hombres y mujeres, que se evidencia fundamentalmente en justicia, ¿sí? Es diferente cuando una mujer va a denunciar a cuando un hombre va a denunciar. Se le da, se le pondera la verdad de manera mucho más adecuada a los hombres que a las mujeres. ¿Por qué? Porque históricamente nos han puesto en ese lugar, porque tenemos en el imaginario social desde los funcionarios y funcionarias que nos dicen que las mujeres nos inventamos los cuentos, solo somos chismosas o que sencillamente queremos hacer el daño. Mientras que cuando un hombre va a plantear alguna situación de denuncia, se les otorga unos pesos diferentes al acceso a la justicia para hombres y para mujeres. Además, este enfoque de género tiene en cuenta las identidades y las condiciones de las víctimas. ¿Por qué? Porque estas identidades y estas condiciones incrementan las situaciones de vulnerabilidad, ¿sí? Es decir, no podemos negar que las mujeres y la población LGBTI no resultaron mayormente afectadas en el conflicto. Claro, los hombres fueron a la guerra, pero ¿quiénes quedaron acá? ¿Quiénes quedaron aquí? Pues quedaron las mujeres que fueron las que buscaron a sus víctimas, ¿sí? Quedaron las mujeres que tuvieron que sufrir con sus hijos y sus hijas. Son las que han tenido que llevar la carga económica y la carga de crianza de hijos e hijas. Y finalmente el acuerdo plantea, este enfoque de género plantea la garantía de derechos en condiciones para promover la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Y esto para qué? Justamente para evitar la exclusión, ¿sí? ¿La exclusión en qué? Frente a las identidades de género diversas y las orientaciones sexuales diversas. Porque evidentemente estas son poblaciones que han estado históricamente discriminadas, históricamente excluidas. Y en el conflicto resultaron también ser mayoritariamente afectadas. Los procesos de resistencia que las mujeres han planteado y que los procesos organizativos de las mujeres han planteado a lo largo de todo este proceso, yo realmente me detengo acá un momentico y creo que el mayor proceso de resistencia que se ha dado es que de todos los escenarios, desde todos los puntos de vista, las mujeres organizadas, no organizadas, ONGs, en fin, todos estos procesos han reclamado a la Jurisdicción Especial para la Paz la apertura del macrocaso de violencia sexual, que creo que es una deuda que tiene la jurisdicción con las mujeres, ¿sí? Y aquí planteo, por ejemplo, que la JEP recibió hasta el último día que se cerraron la entrega de informes, que fue en eh, abril de este año, el 2022, cerca de 900 informes. De estos 900 informes, de todos los delitos, por supuesto, de todos los delitos, pero de estos 900 informes, cerca de 280 corresponden exclusivamente a informes por violencias basadas en género y violencia sexual. Eso significa que cerca del 30% de los informes presentados a la JEP corresponden a informes presentados por organizaciones de mujeres y mujeres víctimas de violencias basadas en género y violencia sexual, ¿sí? Y eso creo que le da un abanico de posibilidades inmenso para exigir la apertura del macrocaso.
Es el único delito que ha recibido un número impresionante de entrega de informes por parte de las mujeres. Creo que eso hay que darle un peso específico a la hora de determinar la, la apertura del macrocaso. Pero quiero detenerme justamente en dos ejemplos que considero son muy importantes dentro de los procesos de resistencia. Uno es el Centro Especializado para Víctimas de Violencia Sexual. Y es que, aquí quiero explicarlo un poco. Con la visita en el 2019 del doctor Denis Mukwege, que es un médico congolés que tiene un hospital en la República Democrática del Congo, donde se vive una guerra también de carácter bárbaro, es bárbara. Este médico tiene un hospital que hace atención a mujeres víctimas de violencia sexual de manera holística. Cuando él vino a Colombia y vio esa forma y la cantidad de mujeres víctimas de violencia sexual, dijo, yo estoy interesado en apoyar al proceso colombiano y a las mujeres víctimas de violencia sexual. Y las mujeres se dieron a la tarea de construir una propuesta de un centro especializado para víctimas de violencia sexual. Y en ese orden de ideas hubo dos gobiernos locales que hicieron caso y atención a este llamado a las mujeres. El alcalde del municipio de Villavicencio Meta y la alcaldesa de Bogotá. La alcaldesa de Bogotá, específicamente el alcalde de la localidad de Ciudad Bolívar. Estos dos alcaldes están hoy comprometidos con la paz, pero además comprometidos en la construcción de un centro especializado para víctimas de violencia sexual, que hagan atención holística, es decir, no solamente la atención en salud, salud sexual y reproductiva, salud emocional, salud espiritual, em, y, em, y la posibilidad de recuperación económica. Esto me parece súper importante, porque lo que se evidencia es que algunas de las propuestas establecidas hasta hoy para la atención a las víctimas de violencia sexual, como el PAPSIV, no ha dado los resultados que se requerían o que se esperaban dar. Y las mujeres están muy inconformes con eso, y creo que entender que si no se hace una adecuada atención, podríamos generar una mayor victimización. Es súper central. Pero también existe otro ejemplo que a mí me parece súper bonito, ¿sí? Y es la implementación de un programa de educación para víctimas de violencia sexual. Estos dos programas están liderados por la Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, em, que tiene sede, está inmersa en 8, 9, 10 departamentos en el país. Esta implementación de este programa me parece súper interesante, porque es que a partir de una propuesta digamos, del proceso de capacitación y de lo que tiene que ser necesariamente la JEP, de ir a las comunidades a que las comunidades entiendan cómo es que funciona esta justicia, pues algunas víctimas indígenas de Chigorodó, eh, pues se les llegó a hacer una capacitación. Y oh, sorpresas, que estas mujeres no hablaban español, castellano, pero tampoco sabían leer y escribir, entonces requerían de un intérprete. Entonces, bajo ese principio de centralidad de las víctimas, había que pensarse, pues bueno, cómo garantizar derechos, cómo garantizar el acceso a la justicia con estas víctimas que ni siquiera saben leer y escribir y no van a saber qué van a firmar a la hora de interponer una denuncia. Y eran 160 mujeres indígenas víctimas de violencia sexual. Entonces, la red se dio en la tarea con otros grupos de buscar una organización que financiara digamos, un proceso de alfabetización, de las cuales 76, 80 mujeres más o menos se graduaron. Y, y en este proceso se aplicó esta propuesta de alfabetización y de entender cuáles eran las necesidades en el proceso de alfabetización a otras mujeres. Y digamos que lo que evidenció la aplicación de la herramienta es que habían mujeres que participaron en este proceso, que eran mujeres
que habían terminado secundaria, otras que habían hecho unos estudios técnicos, inclusive hasta universitarios, y tenían graves dificultades en el proceso de comprensión de lectura y de razonamiento matemático. Entonces, ¿qué es esto? No se lograba entender cómo qué era lo que pasaba, y pues se hizo el contacto con expertos en el tema, y resulta que lo que ellos plantean, y también es un tema que pues por lo menos yo no lo conocía, que cuando ellos dicen, mira, cuando el cerebro está en procesos de sobrevivencia, considera que no tiene necesidad de hacer uso de otros elementos que, que no los requiere en los procesos de sobrevivencia, de supervivencia. Por ejemplo, no requiere tener razonamiento matemático, ni requiere saber de compresión de lectura. Entonces el cerebro como que olvida esas cosas y finalmente se pone en modo supervivencia. Esto implica entonces que cuando las personas acceden a un proceso de capacitación, su cerebro no es, o sea, no está adecuado ni acondicionado para entender y comprender estos elementos matemáticos y de comprensión de lectura para poder iniciar procesos de capacitación, porque ha estado durante muchos años y ya se adecuó a ese proceso de sobrevivencia, y requiere un proceso nuevamente para volverse a adecuar en temas en academia, en temas de comprensión de otros aspectos. Entonces, esto es un daño, esto se ha considerado como un daño que la guerra ha dejado, especialmente a las víctimas de delitos que generan traumas graves como la violencia sexual y las violencias basadas en género. Entonces, saber comprender y valorar eh, cuál ha sido este daño es muy importante para que las víctimas puedan exigir cuál podría ser su reparación frente a esta situación. Y esto nunca se ha hecho en Colombia. Y eso me parece a mí súper claro, porque no se trata solamente, claro, muchas víctimas necesitan el recurso económico, eso es cierto, pero yo creo que si tenemos elementos que nos permitan hacer un uso más adecuado de esos recursos económicos que nos da, seguramente la vida va a ser diferente para muchas víctimas en el conflicto. Yo dejaría hasta ahí. Cualquier cosa, pues estoy pendiente, preguntas, estoy pendiente de elementos que quisieran profundizar, y pues les agradezco mucho tener la paciencia de escucharme. Una feliz tarde. Hasta luego.